No, hijo, sí, no. Ahorita, espérate que es que todavía no nos... Julito, ¿te vas a quedar ahí? Buenos ¿Te vas a quedar ahí o días. vas a quedarte acá? Vas a ver si lo siento acá. Pues para sentar al chinito, ¿sí? Muy buenos días para toda la corporación, para los ediles y edilesas presentes, para la alcaldía local de Engativá, para el caballero que nos acompaña en el recinto y las personas que están en las redes sociales. Les saludamos hoy, 9 de febrero, en la Comisión de Presupuesto. Por favor, señorita secretaria, tomar registro de asistencia para verificar el quórum de la sesión. Buenos días, ediles y edilesas. Buenos días a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y a las entidades convocadas para el día de la sesión del día de hoy, presupuesto local y hacienda pública. Me permito registrar la asistencia de los ediles y edilesas de la comisión. Edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Presente en Comisión de Presupuesto. Pedro Ernesto Amaya Lemus. Muy buenos días para todos, cordial saludo para cada uno de los ediles presentes, para quienes hacen presencia por parte de la administración, comunidad, quienes están conectados en redes sociales. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo, presente. Julio César Flores Moreno. Buenos días, compañeros. Buenos días a las personas que nos acompañan de la administración. Igualmente a las personas que nos acompañan en redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Juan Carlos González Moreno. Muy buenos días, compañeros ediles y edilesas, a la comunidad engativeña que nos acompaña por las redes, a la comunidad que está presente acá en el recinto. Juan Carlos González Moreno, Partido Verde, presente. Natalia Guarnizo Lesmes. Dil Julio César Flores Moreno, ya lo llamé, ¿no? Muy buenos, Dana. Muy buenos días, Dana. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras, para las entidades que nos acompañan el día de hoy, la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Edil José Cornelio Hernández. Dana, muy buen día para usted, para Nicole, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para los funcionarios presentes en la mañana de hoy en esta sesión, hoy, lunes 9 de febrero del 2026, en sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública Local, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. El edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Dana, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buenos días, saludándoles hoy en la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública, hoy lunes 9 de febrero, saludando a la alcaldía local presente, a la comunidad presente, comunidad que nos ve y nos sigue, Lina Pensionarios Partido Mira presente. El edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez del Pacto Histórico, presente hoy, lunes 9 de febrero de 2026, en la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Alcaldía de Engativá. Con mi saludo a la ciudadanía engativeña, a las personas de la administración local presentes en el recinto, también ciudadanos presentes en el recinto, a toda la a usted, señora secretaria. Edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Nicole. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los presentes en el recinto de la JAL y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. El edil Pablo Emilio Molano Jiménez.
Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy lunes 9 de febrero de 2026, en sesión Comisión de Presupuestos, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, saludando a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy y a la comunidad que se une a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Me informó, honorable presidenta, que contamos con quórum para la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. En ese orden de ideas, por favor, leer el orden del día para someterlo a consideración de los ediles y edilesas de la corporación. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Un momento mientras verificamos la correspondencia del día de hoy. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 92 en la presentación de Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial con el acta número 7 del día 8 de febrero del 2026 y el radicado número 93 de la presentación de Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública con el acta número 7 del día de hoy, 9 de febrero del 2026. Cuarto tema principal, seguimiento a la ejecución presupuestal, objetivo número 3 del Plan de Desarrollo. Y quinto, proposiciones y varios. Leído el orden del día. Gracias, Dana. Pongo entonces a consideración de los miembros de la Comisión de Presupuesto el orden del día. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Aprobado el orden del día. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 92 de la presentación de Comisión de Plan de Desarrollo Local, Ordenamiento Territorial, con el acta número 7 del día de ayer, 8 de febrero del 2026, y el radicado número 93 con la presentación de Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública del día de hoy, con el acta número 7. ¿Alguien quiere tomar el uso de la palabra en este punto del orden del día? No habiendo usos de la palabra, siguiente punto. Cuarto, tema principal, informe sobre seguimiento de la ejecución presupuestal, objetivo número 3 del Plan de Desarrollo con los convocados, la Alcaldía Local de Engativá con María Alejandra Ríos, Cristian Rincón, Héctor Montenegro y John Rincón. Dana, ¿no hay actas para aprobar? No tenemos actas para aprobar el día de hoy. Pero ¿y la
Vamos a volver a leer el orden del día y aprobarlo. Mientras tanto, porque hay un error dentro del orden del día aprobado, entonces vamos a revisarlo con la secretaria. Damos un receso de 2 minutos para que quede bien aprobado el orden del día y damos continuidad con la sesión. Listo, retomamos, por favor, señorita secretaria, leer nuevamente el orden del día para someterlo a aprobación por parte de la Comisión de Presupuesto. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de acta. Quinto, tema principal, el seguimiento a la ejecución presupuestal objetivo número 3 del Plan de Desarrollo del 2025. Y sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, someto a consideración de los ediles y edilesas de la Comisión de Presupuesto. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Aprobado el orden del día de manera correcta. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. En la correspondencia tenemos el radicado número 92 con la presentación de Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial del día de ayer, 8 de febrero del 2026, y el radicado número 93 con la presentación de Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública del día de hoy, 9 de febrero del 2026. En ese punto del orden del día, ¿algún edil o edilesa tiene el uso de la palabra? No habiendo usos de la palabra, siguiente punto del orden del día. Cuarto, actas por aprobar. Le informo, honorable presidenta, que no tenemos actas por aprobar. Gracias, Dana. Siguiente punto del orden del día. Quinto, tema principal, el seguimiento a la ejecución presupuestal del objetivo número 3 del Plan de Desarrollo. Gracias, Dana. En este punto principal, entonces me permito concederle el uso de la palabra a la administración local en cabeza de Cristian Rincón para que nos puedan presentar el presupuesto, la ejecución al presupuesto 2025, específicamente el objetivo número 3 del Plan de Desarrollo Local. Si hay alguna presentación,
por favor proyectarla en este momento para que puedan dar inicio a las intervenciones. Luego de que la administración local intervenga, se puede entonces dar el uso de la palabra a los ediles y edilesas. ¿Dan ahí algún ciudadano inscrito? No tenemos ciudadanos inscritos. Perfecto. Tienes el uso de la palabra, Cristian. Presidenta, buenos días, honorables ediles, edilesas, a la comunidad que hace presente en estas sesiones, a las señoritas secretarias, muchísimas gracias por invitarnos a la sesión del día de hoy. Continuando nosotros en el seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Local, pasamos ya al objetivo número 3, Bogotá confía en su potencial. Algunas de las solicitudes que ustedes nos han hecho las hemos rectificado y bueno, acá estamos trayendo algunos de los temas, digamos, que más se han mejorado para estas presentaciones. Para el objetivo número 3, Bogotá confía en su bienestar, teníamos de presupuesto POAI 15.467.444.000 pesos. En la siguiente diapositiva lo pueden ver. No sé si Nicole o quién está manejando las diapositivas. Para presupuesto del cierre del 31 de diciembre de 2025, nosotros llegamos con 11.282 millones de pesos. Creo que es la diapositiva anterior, pero bueno, esa también nos sirve. Entonces tenemos de recursos ejecutado 11.282 y es un avance del 100%. En la siguiente diapositiva, ahora sí, Nicole, gracias, podemos ver cómo estuvo distribuido el objetivo número 3 en cuanto a presupuestos participativos y gestión pública local. Tenemos un 57% que equivale a 6.442.644.124 pesos en gestión pública local y un 43% que equivale a 4.840.158.492 pesos que equivalen a presupuestos participativos. Esto solamente del objetivo número 3, Bogotá confía en su potencial. El objetivo número 3, Bogotá confía en su potencial, tiene los siguientes códigos del proyecto de inversión SECPLAN, que están el 2376, el 2509, 2525 y el 2444, que tienen dentro de sus metas un componente de presupuestos participativos. Y por su lado, el 2444, las siguientes dos diapositivas, tenemos el componente de gestión pública local. Bueno, para entrar uno a uno de los proyectos y programas que tenemos en este objetivo, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, programa 16, atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. De esta tenemos la meta del proyecto 2444, proyecto cuyo nombre es Jóvenes con Capacidad, Proyecto de Vida, la Ciudadanía, la Innovación y el Trabajo del Siglo XXI en Engativá. Tenemos las siguientes metas. Son 3 metas. La primera meta, dotar 10 sedes educativas urbanas y rurales con recursos pedagógicos y o tecnológicos. Honorables ediles, en esta meta en particular, nosotros, el alcalde quiere dotar todos los 36 colegios, 36 o 35 colegios que tiene la localidad. En ese sentido, la meta que nos quedó en el plan de desarrollo, la anterior, ¿cómo es tu nombre? Dana, la anterior, esa. La meta que nos quedó en el plan de desarrollo solamente contempla 10 sedes educativas. Estas 10 sedes educativas son para todo el cuatrenio. Nosotros, el alcalde ha querido, se dio cuenta que con los recursos que nos están dando, podemos dotar todas las sedes en el cuatrenio. Las 35 sedes que tenemos las podemos dotar en todo el cuatrenio. Entonces, podemos hacerlo con el recurso que tenemos. En ese sentido, la meta que tenemos se adjudicó mediante órdenes de compra. Como es órdenes de compra, algunos de los elementos que nos piden a nosotros directamente las instituciones educativas
son computadores, son pantallas. Entonces, nosotros entramos a la plataforma de Colombia Compra Eficiente y ahí se hace un proceso de contratación en el que ya aparecen el listado de todos los computadores, de todos los televisores, de todas las pizarras eléctricas, tablets y eso, y de esa manera se compra. Esa es una forma de contratación más efectiva, más económica para las entidades estatales y es mucho más expedita también para nosotros en la alcaldía. Este componente corresponde al de gestión pública local. Las siguientes dos metas corresponden a el convenio con Atenea. En esa diapositiva, como la pueden ver, beneficiar 250 personas con apoyo para la educación posmedia y beneficiar 250 personas con apoyo de sostenimiento. Entonces, en esta meta, obviamente nosotros tenemos el convenio que se hace y que hacen todas las 20 localidades con Atenea. Es un convenio en el que se les dan los recursos, ellos son los que abren los cupos en las universidades, los que los gestionan para que los muchachos vayan y hagan parte de este. Entonces, en esos contratos de persona jurídica, contando con lo de Atenea y contando con la siguiente diapositiva, Dana, por favor, con lo que se compró a través de los colegios, nos correspondieron 6.442.644.000. Teníamos de un total de 10.284 millones, porque hay un valor adicional de 3.841 que se trasladó, porque nosotros en ese traslado, cuando hicimos el cálculo de cuánto nos costaba cada joven en el convenio de Atenea, nos dimos cuenta que la Secretaría de Educación en cabeza de Atenea estaba solicitando un recurso adicional y al hacer las cuentas nos dimos cuenta que había un recurso menor que podíamos trasladar. Ellos querían obviamente todo el recurso, pero pues ya ellos dijeron que efectivamente estábamos en lo correcto. Uno por ese lado. Y por el otro lado también nos quedó un remanente de las dotaciones a las sedes educativas urbanas que tenemos en la localidad. En ese sentido, ese recurso, esos 3.841, se fueron para el traslado, que como ya lo hemos indicado aquí con nuestra compañera María Alejandra, nos gustaría tener la sesión directamente de los traslados. Para el programa 19, Desarrollo Empresarial, Productivo y Empleo, tenemos dos metas, la de realizar 4 acciones de fortalecimiento, las capacidades y habilidades técnicas blandas de las personas de la localidad, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo, que esta meta en particular cuenta con un componente de presupuestos participativos. Esta meta tiene una acción que lógicamente no se ha logrado cumplir en la medida en que estamos en ejecución con el contrato 600 de 2025. Como lo hemos explicado, cuando se termine el contrato, ya esa meta estará en un 100% ejecutada, reportada. Y para la meta de apoyar 100 MIPYMES o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico, tenemos una meta contratada de 40 MIPYMES para la vigencia 2025 y en el marco del contrato 629 de 2025 vamos a llegar a cumplir ese. Ese fue de los últimos contratos, está en este momento en ejecución. El valor de cada uno de los contratos o de los dos contratos que nos genera es de 1.435.110.959 pesos. Y el valor de CPS. ¿Por qué CPS? Porque en este caso directamente se contrata al personal de desarrollo económico de la alcaldía por esa meta. Entonces tenemos ese valor que corresponden a 2.968.710.000 que teníamos en el POAI aprobado por esta corporación en el año 2000 para el año 2025. Aún así nos quedaba un remanente de 288.856.374 que, como lo explicamos en la sesión del día sábado y lo explicó nuestra compañera María Alejandra, tuvimos que hacer la devolución presupuestal a la Secretaría Distrital de Hacienda. Para el programa, igual, eso no compromete que nos vayamos a cumplir con las metas, por el contrario, las metas se van a cumplir y se van a, incluso en el caso de las dotaciones a las sedes educativas, vamos a cumplir aún más esa meta. El programa 20 tenemos promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente. En ese tenemos la meta de financiar 40 proyectos del sector cultural y creativo. Para esa meta lo tenemos mediante el contrato 614 de 2025 que se encuentra en ejecución y esta meta en particular corresponde al componente de presupuestos participativos. Para la meta tenemos para esta vigencia poder financiar 20 proyectos del sector cultural. Estamos en
en la ejecución del contrato se están solicitando pues los documentos para poder empezar a mirar cuáles son los proyectos del sector cultural y creativo que van a ser financiados. Para este contrato tenemos un valor de 1.064 millones de pesos de los 1.107 que teníamos en el POAI. Y el remanente, los 42.518.000, se fueron para la devolución la reducción presupuestal que nos hizo la Secretaría Distrital de Hacienda. En ese mismo programa 20, promoción del emprendimiento formal y equitativo, tenemos el proyecto 2509, Engativá Trabaja Segura. Ahí tenemos apoyar 400 MIPYMES, emprendimientos y o actores de la economía informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. Esta meta se efectúa mediante los siguientes contratos: el contrato 603 de 2025, el contrato 4600 de 2025, el contrato 596 de 2025 y el contrato 585 de 2025. Para esa meta tenemos apoyar esas 100 MIPYMES ya con reporte al corte del 31 de diciembre. Tenemos 125 MIPYMES que se han apoyado. Este corresponde a un componente de presupuestos participativos. Y en la siguiente diapositiva pueden observar cómo se ha hecho esa apropiación de recursos. Teníamos para el valor POAI 1.107 millones de pesos, de los cuales se comprometieron 1.095.559.000, se han girado 819.986.000 y el remanente 7 millones se fue para un traslado y 4.310.000 se fue por reducción presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda. Entonces, básicamente, honorables ediles y edilesas, esa es la presentación del objetivo número 3. Es bastante corto, ya estos objetivos que vienen a continuación son bastante cortos, pero pues nosotros igual estamos haciendo la tarea que ustedes nos han encomendado de explicar cómo ha sido todo el recurso, cómo se ejecutó para la vigencia 2025. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, Cristian. Le concedo entonces el uso de la palabra a los ediles y edilesas. Edil Fidel Poveda tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta. En la sostenibilidad del ecosistema cultural y creativo, que es el concepto de gasto, que tiene en la meta 45 se habla de financiar 40 proyectos del sector cultural y creativo, según el Plan de Desarrollo Local, el Acuerdo 1 de 2024. Para el año 2025, cuya ejecución estamos examinando hoy, se plantearon 964 millones de pesos. Se supondría que la meta para este año 2025 era 10 proyectos culturales y hoy, espero haber oído bien, que fueron 20. Por razones, digamos, intrínsecas al IPC y la inflación, no eran 964 millones, sino 1.095 millones, redondeando, o si no me equivoco, o 1.064 millones. De todas maneras, la cifra aumentaba. La pregunta es, ¿en efecto se financiaron esos 20 proyectos culturales y no 10? Recuerde, Cristian, que primero preguntamos y después ustedes contestan, no hay problema. Pero en el proyecto 2509 veo que hay cierto desgrano, por decirlo de alguna manera, porque se habla de 4 contratos para una misma meta, que es apoyar 400 MIPYMES, emprendimientos o actores de la economía informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. La cifra en el PDL era la misma, el mismo monto que para la meta 45, es decir, 964 millones, y el aumento fue un poquito diferente, o mejor dicho, a la hora de la presentación es un poquito diferente al valor de esa meta 45, unos 30 millones de pesos, algo así, redondeando de diferencia. Digamos que eso no sería mayor inconveniente, se entiende. Pregunto también,
Para el 2025 debieron haber sido 100 MIPYMES, emprendimientos o actores de la economía informal. Se logró impactar a esas 100 proyectos, a esos 100 emprendimientos. Entonces, por ahora dejo la pregunta, muy amable presidente, por concederme el uso de la palabra. Edil José Cornelio Hernández. Presidente, gracias. No me quedo con una duda ahí, el tema de lo de Atenea, que había un recurso específico, pero ellos solicitaron una adición de 3.841 millones o 3.000 y pico millones de pesos. ¿Cuál es el fundamento para ese tema, para pedir esa cantidad de recursos? ¿Se dieron más cupos? Los universitarios que tenían, los jóvenes estudiantes se tenían previstos hacer carreras técnicas o tecnológicas y vieron más incremento en la carrera profesional. No entiendo por qué se hizo ese, es que 3.800 millones de pesos, pues me parece mucha plata, pero sí en beneficio de los estudiantes para capacitación y para el sostenimiento, pues me parece bien. Pero ¿cuál es la justificación para tener ese traslado tan alto? Me parece que hay que aclarar ese tema porque a veces quedan con las dudas, tanto nosotros como las personas que nos escuchan y dicen, pero traslado para Atenea de 3.000 y pico millones, ¿cuál es la justificación? O sea, ¿por qué se hizo ese traslado adicional para ese tema? Pues a mí no me molesta porque es capacitación de los jóvenes, pero sí sería buscar por qué se dio ese traslado, cuál es la justificación real para que ese traslado haya sido efectivo. Era eso, me nace esa duda, presidente, muchas gracias. Edilesa Lina tiene el uso de la palabra, después la edilesa Natalia Guarnizo. Gracias, presidenta. Gracias, Cristian, y al equipo de trabajo por la presentación. La única pregunta aquí es sobre cómo se está haciendo el proceso de formulación o implementación del proyecto 2509, apoyar 400 MIPYMES, emprendimientos y actores de la economía informal. Esa es mi duda acá con temas de vendedores informales, construcción del espacio público junto con ellos, cómo se está apoyando estas MIPYMES, a diferencia del proyecto 25, apoyar 100 MIPYMES de emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico. Entendería pues que esta segunda es más emprendimientos ya formalizados y no tanto venta informal o vendedores informales. Entonces, esa es como la pregunta porque el rubro es casi igual y en uno pues tenemos magnitud de 100 y el otro de 25. Pero entonces, para que nos aclares, por favor, para el año 2026, vigencia 2026. Muchas gracias. Edilesa Natalia Guarnizo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Es que me queda una duda respecto a lo que manifestaba el edil Cornelio, porque yo entendí como la reina del mismo modo, pero en sentido contrario. Es decir, yo entendí que habían presupuestado ese valor y que de ese valor habían quedado 3.000 millones de pesos y que habían hecho un traslado presupuestal. Y ahí, presidenta, nuevamente hacerle un llamado a la administración porque ya habíamos hablado de que este tema vamos a hablar en una sesión específica de lo que tiene que ver con traslados, pero que nos digan para dónde se fue la plata, para más o menos nosotros tener una idea y el día que tengamos la sesión de traslados, pues tener claro de todas las metas, todos los conceptos, pues dónde está el dinero, porque en lo que llevamos de estos 3 objetivos, contando el del día de hoy, pues hemos visto varios traslados y que son de sumas, digamos, importantes como la de hoy. Entonces, frente a ese tema, Cristian, sí te pediría que nos aclares si es como manifiesta el edil Cornelio que se trasladaron para allá 3.000 millones de pesos para temas educativos, que pues sería muy bueno, o si por el contrario es que le quitamos 3.000 millones de pesos y los mandamos para otro rubro. Entonces, sería muy importante que ese tema lo aclaráramos. Por otra parte, lo que tiene que ver con la dotación de los colegios, ahí me queda una duda, porque nosotros habíamos programado esas dotaciones y se distribuyeron en el cuatrenio. Sin embargo, aquí nos dicen
que el valor que está programado va a alcanzar para dotar los 37 colegios que hay, pero me gustaría saber, porque por ejemplo, si estamos hablando del presupuesto del año pasado, el que ya se contrató y se va a ejecutar en este año, entonces, ¿qué pasaría con el presupuesto de este año y el próximo, o cómo van a distribuir eso, pues teniendo en cuenta que pues hay una inflación natural de los productos? Entonces, me gustaría saber cómo se hizo ese tema para poder establecer que efectivamente se van a dotar todos los colegios de la localidad. Por ahora, Presidenta, dejaría ahí mi intervención. Muchas gracias. Dana, por favor, registramos presencia de ediles, por favor. Me permito, honorable presidenta, registrar la asistencia de la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muchas gracias, Dana. Buenos días a mis compañeros ediles y edilesas, a las entidades presentes en el recinto y la comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Costa, Partido Centro Democrático, presente. ¿Algún otro edil quiere el uso de la palabra? Edilesa Jessica, ¿me concede el uso de la palabra, por favor? Tiene el uso de la palabra edilesa Camila. Gracias, edilesa. Bueno, en específico tengo una inquietud frente a la meta que beneficia 400 MIPYMES, que para la primera vigencia la meta es 100 MIPYMES. Sin embargo, en el porcentaje de ejecución dice que se beneficiaron 125. Eso implica que hay un aumento del presupuesto para esta vigencia y que se reduce el presupuesto para 2026 porque se beneficiaron más. Quiero que me quede claro esa inquietud y hacerles una invitación. Como hoy la próxima sesión terminamos los objetivos con el objetivo número 4. La idea es que sigamos entonces con la sesión, el 4 y el 5, perdón. Yo creo que sí van a ser, pues si este también es igual de corto, podríamos hacer 4 y 5 en una misma sesión, si le parece bien a la administración. Y seguiríamos con la sesión específica de traslados, que ahí también me parece importante, Cristian, que se pueda explicar muy bien la reducción que hizo el Ministerio de Hacienda y cómo la administración local define qué rubros disminuir, ¿sí? O a qué rubros quitarle el dinero de acuerdo con esa orden de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Para que también eso nos quede claro y le quede claro a la ciudadanía. Porque es un tema adicional que es distinta al traslado, pero creo que en esa misma sesión se podría explicar eso, si le parece bien también a la administración local y los compañeros y compañeras de la corporación están de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Presidenta, yo sí considero que deben hacerse en sesiones separadas. Justamente el año pasado que aprobamos el POAI para este año, una de las razones por las cuales no aprobé este presupuesto era porque, por ejemplo, significativamente se había afectado el presupuesto que tenía que ver con temas de juventudes y adicionalmente también hubo algunos cambios que corresponden a todo el tema de subsidios junto con integración social. Entonces, considerando que estos rubros, pues hay traslados, hay, digamos que saldos que quedaron a favor y demás, yo sí preferiría que lo tratáramos en sesiones diferentes, también para que la administración pudiera... pues los objetivos, si usted considera que los puede hacer en una misma sesión, no habría problema. Me refiero a lo del tema de traslados y en otra sesión aparte lo que tiene que ver con el tema de la disminución del presupuesto, cómo la administración impactó, por así decirlo, ciertas metas y por qué no se impactaron otras. Entonces, me parecería importante, Presidenta, analizar eso. Adicionalmente, para dichas sesiones, pues sería bueno también que contáramos con la presencia de integración social,
para que nos expliquen el cambio que hubo en los bonos tipo C, que eran los de adulto mayor, que esos bonos tuvieron una disminución significativa y se trasladaron fue al tema de estos ingreso mínimo garantizado que, digamos, toca a una población más general. Entonces sí me parecería importante que lo pudiéramos revisar ese tema en dos espacios, Presidenta. Gracias. Claro que sí, Edilesa Natalia. Entonces le doy el uso de la palabra a la administración local para que pueda responder las inquietudes presentadas por la corporación. Presidenta, muchísimas gracias. Gracias, honorables ediles, pues, por estar tan atentos de estas sesiones. En primer lugar, Edil Fidel, del 6/14 de 2025, me preguntas que tenemos 20 proyectos y yo, pues en este caso, tenemos 40 proyectos para financiar en el cuatrenio. Sí, señor. Entonces, 40 en el cuatrenio, ¿sí? Se suponía que podríamos hacer de a 10 proyectos por cada vigencia. No obstante, como para esa meta en particular tenemos un valor aprobado por esta corporación, o teníamos para el año 2025 bastante amplio, nos dimos cuenta que podíamos llegar a 20 proyectos. Eso no significa que se afecte el recurso del 2026 actualmente, ni del 2027, ni del 2028. O sea, lo que queremos hacer es impactar más la meta. Entonces, si teníamos pensado financiar 40 proyectos, creemos que a finalizar el plan de desarrollo local vamos a tener un financiamiento de más proyectos de estos 40. Entonces vamos a llegar muy posiblemente por encima de 50, 60 proyectos. Entonces eso, pues digamos que lo hacemos también en la medida en que nos damos cuenta cuando nosotros estamos formulando cómo nos salen los estudios de mercado y nos damos cuenta que los proyectos del sector creativo y cultural se pueden financiar con un valor de X que es muy aproximado al que, por ejemplo, da IDARTES en el convenio de Más Cultura Local. Entonces, IDARTES financia también algunos proyectos del sector cultural y ellos dan un valor para financiar estos proyectos. Entonces, nosotros hacemos como un análisis de cuánto le dan a cada proyecto y lo tomamos de esa manera. Entonces, con el valor que tenemos, que fueron 1.064 millones, podíamos impactar más proyectos. Eso, Edil Fidel, como para responder su pregunta y su duda. En cuanto a Atenea, a ver, honorables ediles, de Atenea nosotros hemos tenido, ¿qué fue lo que pasó? Esta corporación aprobó un valor para Atenea y para Atenea de 9.100 millones aproximadamente en el POAI de 2024, en el POAI aprobado en el año 2024 que sirve para la vigencia 2025. Aproximadamente 9.000 millones de pesos. Estaba discriminado así. Beneficiar 250 estudiantes con sostenimiento por 3.428 millones y beneficiar 250 estudiantes para la educación posmedia por 5.713 millones. Atenea nos dice a nosotros en varias reuniones que tuvimos, yo estuve participando de algunas de ellas afortunadamente, por eso puedo explicarles. Atenea nos dice, miren, nosotros sabemos que la meta de ustedes está en el cuatrenio de 250 personas. Entonces nosotros esas 250 personas las dividimos en los 4 años y nos da a 63 personas por año y en un año tiene que haber 64. Entonces ellos nos dicen, a nosotros el valor de cada estudiante para sostenimiento o para universidad es X y ustedes tienen más plata. Entonces Atenea no nos pidió la plata adicional, no nos dijo, no, pues denos a nosotros esos 3.000 que les sobran. Nos dijo, no, nosotros necesitamos lo que cumple con su valor. Eso sí, digamos que a diferencia de la Secretaría de Integración Social, que la Secretaría de Integración Social sí quiere que le demos todo el recurso así sobre, no, Atenea sí es más centrada y ellos saben que si tienen una meta que tienen que cumplir en el cuatrenio, ellos saben cuánto les vale cada estudiante. Entonces Atenea nos dijo, esto vale cada estudiante y con ese recurso que ustedes tienen, les tendrían este remanente. Entonces de ahí sobra un recurso. No es que impactemos menos jóvenes ni nada, no, por el contrario, se están impactando los jóvenes que se pidieron en la meta de Atenea. Hay otra cosa que yo les quiero también explicar y por qué vamos a incrementar esta meta sin necesidad de más recursos. ¿Qué es lo que pasa? Atenea funciona así.
Nosotros tenemos un convenio desde que arrancó Atenea. ¿En qué año arrancó Atenea? En el año 2021, con el gobierno de Claudia López. Entonces Atenea arranca y nosotros les dimos esa plata a Atenea. Hay algunos estudiantes que no estudian. Hay deserción de estudiantes en la universidad. Hay otros estudiantes que aplazan. Hay otros estudiantes que se gradúan antes de tiempo. Entonces, todo ese recurso que va quedando ahí lo tiene Atenea. Ese recurso ellos lo van, digamos, adicionando a nuevos estudiantes. Entonces, cuando nosotros terminemos este plan de desarrollo, es muy posible que no lleguemos a la meta de 250, sino que lleguemos a una meta mayor. Pero es por esos recursos que vienen desde el convenio del 2021, 2022, 2023 y 2024. Entonces vienen todos esos recursos que vienen desde esa época y todos esos estudiantes que nosotros estamos apoyando. Hay algunos que desertan, hay algunos que se gradúan antes, hay algunos estudiantes que se van del país, hay algunos estudiantes que aplazan semestre. Entonces todo ese recurso va quedando ahí y ellos, Atenea, después nos dicen impactamos tantos estudiantes con el recurso que ustedes nos dieron. Entonces, no es necesario que nosotros les demos más plata y que nosotros les digamos, venga, es que nosotros ya no queremos llegar a la cifra de 250 estudiantes en el cuatrenio. Queremos llegar a 300. Ellos nos dicen, no se preocupen, que nosotros con el recurso que tenemos y esos fondos que están ahí generando intereses y demás, ese recurso podemos llegar a los 300 sin que ustedes nos den más recursos. Entonces, en ese sentido, Atenea no es muy clara y nos dice, no es necesario que nos den más recursos porque nosotros podemos cumplir la meta, incluso estar por encima de la meta del número de estudiantes sin necesidad de que ustedes nos den más recursos con el valor que tienen desde los años anteriores. ¿Qué es lo que pasa también? Que en los años anteriores se puede bajar la meta, claro, porque hay muchos estudiantes que desertan, hay otros estudiantes que aplazan y eso. Atenea tiene un control de los estudiantes y nos va diciendo, Pepito Pérez estudió y se terminó. Este año liquidamos el primer convenio de Atenea hasta ahora. El primer convenio se liquida este año. Cuando se liquide ese convenio, honorables ediles, a mí me gustaría que esta corporación invitara a Atenea y les explicara cómo fue y cómo se liquidaron y si llegaron a la meta del año 2021 o 2020. Tal vez me puedo estar equivocando en qué año arrancó Atenea. Pero eso sí sería importante que ustedes sepan al fin si se cumplió y que los estudiantes que se impactaron en la localidad. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta si se impactó en esa época la meta del año 2020-2021 para que corroboren cómo se está impactando las metas a futuro, es decir, lo que viene este año, lo que viene el otro año y lo que viene en el 2027, en el 2028. De ahí sobra un recurso. Ese recurso se fue al traslado. Y adicionalmente, ¿cuál fue el traslado, María? ¿Tú? Sí. El 2444 se fue al... Es que se me borró acá. No. Ok. La suma se ha ido a esto. Yo lo que les explico, yo no tengo acá a la mano lo de los traslados, entonces sí les pediría que para la sesión de traslados nosotros les decimos exactamente cómo va cada uno de los recursos. Edil José Cornelio. ¿Sí? Presidente, sería muy bueno cuando venga Atenea, porque la información de Atenea es totalmente distinta. Nosotros nos dieron una vaina exagerada de deserción y cosas de esas, no fue mayor cosa. A mí me gustaría que cuando invitemos a Atenea, ustedes estén presentes para compaginar esa información, porque no me queda claro. Al fin, esos rubros sobran, pero dicen que se los tienen allá y que si hay más estudiantes los favorecen, pero si no hay más, ¿qué pasa con esos recursos, con esos intereses? Eso es por el cuatrenio que se tienen allá. Y una vez finalizado el cuatrenio, ¿qué pasa con esos recursos? Porque creo que cada cuatrenio, cada POAI es independiente. Entonces, si eso cumplió el cuatrenio y no utilizan todos los recursos, esos recursos los devuelven. ¿Qué se hace con esos recursos? ¿O los tiene por sécula, seculón Atenea? Y si hay jóvenes estudiando o no, no me queda claro ese tema. Porque si sobra una plata
y ellos la tienen guardada ya ganando intereses y no hay el número de estudiantes para abarcar esos recursos, ¿qué pasa? Esos recursos cuando llegan a la localidad, porque son recursos locales. Entonces, a mí me gustaría saber ese tema porque no hay claridad. Si sería uno presidenta, cuando se invite a Atenea, bien sea en la Comisión de Educación o la Comisión en Presupuesto, estén presentes ustedes para compaginar esa información que ellos tienen con la que tiene la alcaldía local. Era eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, Edil José Cornelio. La edilesa perdón, Natalia Guarnizo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, nuevamente, Cristian, sí les hago el llamado porque ya lo habíamos hablado en sesiones pasadas, ya se los he manifestado en varias oportunidades, que si bien es cierto el tema de traslados presupuestales, vamos a profundizarlo, les habíamos pedido que indicaran a dónde se iban esos recursos y en la presentación de hoy no lo vemos y debería estar ahí especificado que esos 3.000 millones se fueron para X o Y rubro del presupuesto local. Y ahí yo sí le hago un llamado al presidente de la Comisión de Educación para que podamos citar a Atenea y podamos revisar estos recursos o en presupuesto, porque a mí me preocupa mucho, justamente estuvieron la semana pasada, pero me preocupa mucho, por ejemplo, que se estén utilizando recursos del plan de desarrollo pasado para este y que en este se diga que vamos a impactar más personas sabiendo que esto ya no es un recurso que debería ejecutarse en esta vigencia. Entonces sí valdría mucho la pena revisar a profundidad cómo se están haciendo esos giros y esos compromisos en lo que tiene que ver con Atenea. Pero vuelvo y repito, sí le hago un llamado a la administración para que aclare el tema de los 3.000 millones, a dónde se fueron y posteriormente se ha profundizado en la sesión que vamos a realizar. Edil Cornelio, muchísimas gracias por la pregunta porque es una pregunta que nosotros le hacemos siempre a Atenea. Yo he estado en varias reuniones con ellos y eso es lo que nosotros les decimos. Venga, ustedes nos dan a nosotros, o sea, nosotros les estamos dando a ustedes tal X plata y ustedes nos dicen que hubo una deserción en el año. Es que puede haber deserciones y sí las hay. Ellos nos dicen que hubo un estudiante que aplazó en el semestre tal y esa plata ¿dónde se queda? Atenea nos ha dicho, nosotros no le devolvemos a ningún fondo de desarrollo local el recurso y no lo van a devolver. No, que ellos dicen, yo les estoy hablando de lo que yo me he empapado estando en esas reuniones. Atenea nos ha dicho, nosotros no devolvemos recurso a ningún fondo de desarrollo local. Si en el año 2021 eran, no sé, 50 estudiantes y de los 50, 49 terminaron, nosotros no devolvemos el recurso del otro estudiante. Esa es una de las discusiones, por decirlo así, o bueno, de las tensiones que hemos tenido con Atenea, en el marco en que nosotros le decimos, bueno, Atenea, es cierto que ustedes pues ustedes deberían devolvernos el dinero. Atenea dice, no, nosotros allá tenemos el dinero y con eso impactamos más estudiantes. Entonces, ellos son los que nos dicen, yo les estoy diciendo lo que nos han dicho a nosotros, a la alcaldía. Claro, sería importante y me encantaría que de verdad ustedes los invitaran porque nosotros con Atenea hemos tenido muchísimas sesiones virtuales en su mayoría y les hemos dicho, nosotros necesitamos explicado cuánto les sobró del convenio 2020, cuánto les sobró del convenio 2021, cuánto les sobró del convenio 2022, cuánto les sobró del convenio 2023 y a la fecha ellos no nos han dado esa respuesta. Eso se llaman unas recíprocas que nosotros manejamos con esa entidad. Y ellos en las recíprocas que nos dan un Excel que tiene las 20 localidades. Entonces es un Excel bastante denso que tiene todas las 20 localidades y todos los estudiantes de las 20 localidades. Y Atenea no nos ha explicado exactamente cuánto les sobra. Eso sí, ellos nos lo dicen y nos lo han mencionado en varias sesiones. El recurso que nos sobra a nosotros, que ustedes nos dan, que nos sobra obviamente, por lo que les cuento, por deserción, por aplazamiento o por algún otro motivo, ese recurso nosotros lo tenemos en otra cuenta, que esa cuenta se va engordando para luego adicionar jóvenes al convenio de Atenea. Eso es lo que nos dice la secretaria directamente Atenea. Entonces, a mí me gustaría que ustedes los invitaran. Son dudas
que Edil Cornelio, yo se las valoro un montón porque nosotros también las tenemos. Nosotros también necesitamos que Atenea, por eso es tan importante que este año que se cierra el primer convenio, ellos nos den una explicación exacta de cuánto recurso fue invertido y cómo se invirtió. Eso es importante, que este convenio, que es el primer convenio que se va a finalizar, ellos nos puedan dar el resultado exacto de cuántos recursos se fue y cuánto recurso adicional dejaron para nuevos estudiantes. El convenio termina en el segundo semestre de este año. El convenio termina en el segundo semestre. Ahora bien, la edilesa Natalia me preguntaba que hacia dónde se fueron. Edilesa Natalia, nosotros no es que cojamos, digamos, esos 3.841 millones de que nos sobraron del 24-44 y los vamos a trasladar todos a el 23-39. No, nosotros cogemos esos recursos y los distribuimos en todos los proyectos que tenemos en los que se les va a hacer la inyección del recurso. En ese sentido, se inyectaron a los siguientes proyectos. Un segundo. Se inyectaron a el 2339. En ese en particular se inyectó a la meta de realizar 20 eventos de promoción, circulación y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. Se inyectó al 2379. En ese proyecto en particular, intervenir 20 parques vecinales y o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y o dotación. Se inyectó al proyecto 2381. El proyecto 2381, intervenir un equipamiento cultural con acciones de construcción, adecuación y o dotación. Se inyectó al proyecto 2440. Ese proyecto es el de rehabilitar, en la meta de rehabilitar salones comunales y casas de la participación. Y por último, se inyectó en el proyecto 2933, que es el de fortalecimiento institucional, intervenir una sede administrativa local. Esos fueron los proyectos del recurso que nos sobró, se inyectó en todos esos proyectos. ¿Continúo? ¿Tienen alguna duda adicional? Gracias, Cristian. Primero quería hacer una aclaración, la edilesa Lina, después el edil Fidel. Gracias, presidenta. En el tema de Atenea, presidente Pablo, en educación, cuando estuvo Atenea hace ya 8 días, que nos acompañó, justamente pregunté por valores presupuestales, que cuánto es lo que aporta el Fondo de Desarrollo Local y cuánto es lo que aporta el distrito. La funcionaria dijo que nos enviaba esa información a la JAL de Engativá, entonces sería interesante saber qué pasó con esa información, precisamente por lo que acaba de mencionar Cristian, y poder hacer ese balance efectivamente de lo que va quedando en cada vigencia. Gracias, presidenta. Edil Fidel. Gracias, presidente. No, únicamente para solicitar, pedir y como se quiera usar la palabra, que lo que acaba de leer Cristian acerca de los traslados quede en el acta de hoy y nos lo comparta necesariamente a todos y cada uno de los ediles. Muchas gracias. Edil Pablo. Presidente, yo creo que lo más sano, más que de pronto esperar una respuesta por escrito, creo que es prudente convocar nuevamente a Atenea. ¿Por qué razón? Porque así como podemos hacer unas preguntas y nos pueden responder algo que nos genera más duda todavía, lo más sano es que ellos vengan y realmente nos sustenten exactamente cuál es el manejo y qué es lo que está pasando con estos saldos en aquellos estudiantes donde precisamente hacen una pausa en su actividad escolar universitaria. Entonces, sí, es prudente. Yo creo que vamos a ponernos en contacto con ellos y los vamos a convocar en el menor tiempo para que pues, nos den claridad frente a esto, poder revisar todo el tema presupuestal, cómo lo vienen manejando, que nos den ese detalle y que nos den claridad exactamente en este caso acerca de aquellos chicos donde hacen su pausa y por algún motivo pues paran su proceso de capacitación. Entonces, ¿qué pasa allí y cuál es el
proceso a seguir con respecto a ese presupuesto que surge y que se delega precisamente desde el Fondo de Desarrollo a Atenea. Les estaré avisando cuando lo agendamos. Y convocamos obviamente a la administración local para que nos colaboren con ese tema. Gracias, Edil Pablo. ¿Alguien más tiene el uso de la palabra? Cristian, puedes continuar. Gracias, Presidenta. Edil Pablo, honorables ediles y edilesas, apunten esta palabra, las recíprocas. Eso es importante para la sesión que tengan con Atenea. Pídanles las recíprocas y díganle, explíquenos acá las recíprocas. Explíquenos cómo hacen el recurso que esta alcaldía que ustedes aprueban en esta corporación y que nosotros les tenemos que dar porque ellos nos dan un valor y nos dicen cada estudiante vale tanto, nosotros damos pues lo que vale cada estudiante multiplicado por los número de personas que tenemos en la meta. Entonces toca que expliquen las recíprocas de cada valor, cuánto les vale a ustedes de cada eso, porque nosotros cumplimos con llegar a la meta entregando el recurso y ellos nos dicen a nosotros, el recurso de 64 estudiantes, 63, 65, 50 estudiantes es tanto, denos ese valor. Así es que cumplimos nosotros con la meta. ¿Listo? Es un valor estándar para todos los estudiantes. Es un valor estándar para todos los estudiantes y ellos son los que nosotros les damos el valor, pero ellos son los que, pues es que no va a valer igual, no sé, la Universidad Uniminuto con la Universidad de La Salle o la Universidad Javeriana con otra universidad. Entonces es importante que ustedes tengan eso también en cuenta con las recíprocas y que les explique, soliciten la explicación de cuánto les vale cada estudiante, porque lo mismo que nos pregunta la edilesa Natalia, si nosotros tenemos un valor estándar por cada estudiante, es muy posible que no todos los estudiantes valgan lo mismo. Entonces ahí debería estar sobrando un recurso o se está adicionando a los otros estudiantes. Es importante, esa respuesta, honorables ediles, nosotros desde la alcaldía no la tenemos porque eso directamente lo maneja Atenea y nosotros cumplimos con dar el valor, el recurso para cumplir con la meta y por eso la meta siempre es de 100%, porque nosotros trasladamos el recurso. Pero es importante que Atenea venga y les explique a ustedes cómo están desglosando cada estudiante en el marco de ese convenio o de los convenios que tienen, por favor. Eso es importante que ustedes también los inviten y no solamente hablen del convenio de este año o del año pasado, sino desde el convenio que arrancó Atenea, que eso fue en el gobierno, en el primer año del gobierno de la exalcaldesa, bueno, en el segundo año del gobierno de la exalcaldesa Claudia. La edilesa Lina nos preguntaba sobre apoyar las MIPYMES. Se me perdió. Listo. Las MIPYMES. Ella nos decía que porque hay unas MIPYMES orientadas a las oportunidades de empleo y las otras, los de turismo. ¿Sí? Espérate. Acá, listo. Actores de la economía informal, nos preguntó la edilesa Lina, para el fortalecimiento del tejido empresarial. Edilesa Lina, nosotros en ese sentido lo que hacemos es, como es para la economía informal, hacemos un apoyo con el área de desarrollo económico. Me gustaría que usted también invitara, por favor, a las personas de desarrollo económico para una sesión particularmente de ese proyecto de economía informal, porque la meta dice apoyar 400 pymes, emprendimientos y o actores de la economía informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. Entonces, esa meta contratada está alrededor de 100 personas, ¿sí? O de 100 MIPYMES, perdón, 100 MIPYMES, claro, por vigencia, 400 en el cuatrenio. Nosotros tenemos un corte a 31 de diciembre de 125. Eso no significa que vaya a bajar para este año, ni para el 27, ni para el 28. No, nosotros no vamos a bajar el recurso sigue llegando y va a ser un recurso que se va a seguir impactando. Dime. No, ese nosotros lo ejecutamos, Entonces, por eso te decía que al área de desarrollo económico, para que te cuente también cómo han impactado esas 125 personas, porque si bien en el marco del contrato 600 de 2025 que está en ejecución, van a impactar personas, ya se ha adelantado esa meta, edilesa Lina, por eso a corte 31 de diciembre vamos en 125. Cuando la meta, según POAI, nos daba 100 personas, nosotros en el a corte 31 de diciembre llevamos ya 125,
porque el área de desarrollo económico por gestión también va impactando personas o actores de la economía informal. Para la Edilesa Natalia, bueno, lo de Atenea y lo de los colegios, dotación por colegios. Edilesa, digamos que lo de Atenea ya más o menos lo expliqué. Lo de los colegios, nosotros no vamos a dejar ni vamos a bajar el recurso. Antes lo que se hizo fue lo siguiente. Los colegios tienen unas necesidades. Nosotros de esto partimos, es de lo que nos diga los colegios y nos sentamos con el DILE o con la DILE. Entonces la DILE nos dice a nosotros, mire, estos colegios son los que este año necesitan dotación. Los colegios son los que nos mandan a nosotros qué es lo que necesitan de dotación. Cada colegio es el que nos manda a nosotros qué es lo que necesita de dotación. Si hay un colegio que necesita televisores, pues televisores nos mande. Si hay un colegio que necesita computadores, nos manda computadores. Ellos, cuando nos mandan ese listado, nosotros empezamos a mirar en este aplicativo de Colombia Compra Eficiente los acuerdos marco que hay. Y en esos acuerdos marco, que es la forma en que nosotros tenemos que comprar ese tipo de elementos, en esos acuerdos marco nos damos cuenta que el valor que necesita el colegio X es de tantos millones de pesos. Ahí es cuando nos damos cuenta que podemos impactar todas las instituciones educativas de la alcaldía. No es porque, vamos a hacerlo por capricho. Para que no quede como conversatorio, sino esto. Son 10 colegios, ¿no es cierto, Edilesa? En el cuatrenio era dotar 10 sedes educativas urbanas con recursos pedagógicos y o tecnológicos. Ese es el proyecto 2444 Meta 40. Proyecto 2444 Meta 40. Dotar 10 sedes educativas. Eso fue lo que quedó en el plan de desarrollo. Nosotros nos sentamos, empezamos a mirar estos acuerdos marco y ya teníamos lo que unos colegios necesitaban. En principio se sabía que, listo, tantos colegios se necesitan, eso estoy hablando del año pasado, estoy hablando del recurso del 2025. ¿Listo? Entonces nosotros empezamos a mirar cada uno de las dotaciones que querían los colegios. Cuando nos dimos cuenta que el colegio A necesitaba X dotaciones, nos dimos cuenta que el valor de ese colegio tan solo era de 100 millones de pesos. Estoy haciendo un aproximado, estoy dando un ejemplo. Cuando nos dimos cuenta que ese colegio solamente necesitaba 100 y que el otro también necesitaba 100 y el otro como 80 aproximadamente, nosotros dijimos, no, pues hay más recurso, entonces cojamos y digámosle a la DILE que tiene rubro para poder dotar 9 colegios en esta vigencia. Y eso fue lo que nosotros hicimos, ampliamos el número de colegios que se van, o número de sedes educativas que se van a dotar. Directamente, eso era con la DILE. La DILE nos dijo. Y la DILE nos dijo, sí, mejor, impactamos a todos los colegios, a todas las sedes educativas que tenemos en la localidad. Y eso fue lo que se hizo. Dime. Eso está en las reuniones con la DILE, claro, y ustedes pueden invitar a la DILE y preguntarle si la DILE lógicamente va a reafirmar esto que nosotros estamos diciendo. Entonces nuestro compromiso es que en el cuatrenio vamos a dotar todas las sedes educativas públicas de nuestra localidad de Engativá, todas las sedes, cuando en el plan de desarrollo solamente teníamos 10. Quiere decir que estamos impactando 4 veces más. Edilesa Natalia, y después el edil Fidel. Sí, presidenta, es que quiero una aclaración ahí, Cristian. Acá estaba revisando en el plan de desarrollo que nosotros aprobamos y inicialmente esta meta iba a tener 4.219.000 millones de pesos para el cuatrenio y estaba, aquí tengo la diferenciación y esto correspondía al 1% del presupuesto que nosotros inicialmente aprobamos. Cuando nosotros aprobamos esto, compañeros, no sé si ustedes lo recuerdan, incluso aquí vinieron unas personas de la administración y nos dijeron cómo iban a hacer la priorización de todos los colegios y cómo estaba, digamos que distribuido estos 10 colegios que se iban a impactar y nos dijeron acá, para tal año se va a impactar para tal año estos y bueno, nos explicaron. Ahora Cristian nos dice, vamos a impactar todos los colegios y yo entiendo el tema de Colombia Compra Eficiente, que adicionalmente hay un listado
en el que los colegios pueden elegir, digamos que los elementos que pueden comprar, no es algo discrecional, y los colegios, digamos que hacen su lista y dicen, yo necesito de esto que está ahí montado, yo necesito X cantidad de cosas de X elementos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si son 4 años y lo dividimos, estos 10 más o menos darían, algunos años dotaríamos 2 colegios. Bueno, el caso es que lo que yo quiero saber, Cristian, es esta meta, si ustedes van a impactar todos estos colegios y estamos hablando de que hay un listado y que este rubro no está concentrado en una misma ejecución presupuestal anual, sino que está distribuida en los 4 años. ¿Cómo van a hacer para priorizar eso? Porque, por ejemplo, las tablets no van a valer lo mismo este año que el otro y el próximo, y cada colegio tiene cosas diferentes, o no sé si van a decir, por ejemplo, este año vamos a comprar todas las tablets, no sé si eso se pueda, o X elemento, y van a ir comprando así globalmente los elementos por año, o cómo van a hacer si ustedes dotan completo a un colegio y dicen, este año a este colegio le entregamos todo el listado que solicitó. Eso es lo que me queda la duda, porque pues aquí eran 10 y ahora estamos hablando de todos los colegios, entonces sí quiero como precisión en este tema de saber cómo van a hacer esa compra. Educativas. Todos. Sí, sí. Sí, sí te entiendo. Sí entiendo la pregunta. Perdón. A título de aclaración, yo pregunté al respecto de los proyectos culturales. La respuesta concreta es si están o no fueron los, si se financiaron 20 proyectos en 2025 o no, o solamente los 10. Pregunté sobre los emprendimientos. Si se financiaron los 100, creo que era, en 2025 o no. A eso eso no me lo respondió, porque esto es informe de ejecución. No estamos en informe de prospección. Esto no es prospección, esto es ejecución. Y eso marca una diferencia muy grande. Ya toca ver resultados. Y nosotros en anteriores ocasiones hemos solicitado que la ejecución se registre con los beneficiarios, con las personas que estuvieron supervisando los contratos, para saber si en realidad hubo un impacto de esa ejecución o no. Porque no se trata de cumplir la formalidad, no, es que el objetivo claro es que cada peso que el Fondo de Desarrollo Local invierta tiene que tener un efecto positivo en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Engativá, en cuanto a ejercicio de derechos, no más, y protección de la vida. Entonces creo que en eso hay que ser incisivos. ¿Sí? Hoy, responder sí o no, y en una próxima oportunidad, que se vuelva costumbre, es traer a los beneficiarios de aquello que se ejecutó el año pasado, para ver cuál fue el resultado real. Gracias. Fidel le solicitan una interpelación de la No era sino una aclaración, presidente. Gracias, Edil y Presidenta. Vea, yo creo que cuando surgen este tipo de situaciones queda uno como en duda, pero creo que hay que revisar muy bien. Recuerdo mucho, precisamente para la administración de Claudia López, me acuerdo mucho que se pensó en un rubro destinado para salones comunales. Y en ese momento, cuando se elaboró el plan de desarrollo, claro, se fijó una cifra como tope a cumplir, pero después salió algo muy curioso y era que se quería llegar a todos los salones comunales en temas de dotación. Entonces nosotros aquí en conversación y en debate decíamos, pero ¿cómo es posible que se tiene asignado un rubro para ciertos salones? ¿Cómo es que ahora se va a llegar a todos los salones con dotación? Es decir, ¿qué se va a dotar? Era la pregunta. Si queremos llegar a todo, pues muy sencillo, se divide y lo que va a llegar pues va a ser algo muy poco. También lo pongo en contexto porque en esta ocasión me imagino que como meta dentro del plan de desarrollo se contempló de pronto una cifra baja para cumplir, ¿sí? Y en este momento el alcance que se tiene, la visión que se tiene es por qué no llegamos a todos los colegios pudiendo llegar.
y eso genera pues una muy buena imagen y aparte de eso en el indicador pues súper sobrado. ¿Y qué más que dar una muy buena imagen llegando a todos los colegios? Entonces, aquí lo veo con muy buenos ojos, que lleguemos a todos los colegios, finalmente ese presupuesto que llegue a todos los colegios en este tema. Y creo que por poco que sea, cada administración, cada 4 años, poder llegar a todos los colegios, a todas las instituciones educativas, pues es un logro, ¿sí? Y yo sé que cada institución tiene algunas situaciones complejas, unas tienen unas necesidades más grandes que otras, pero más que todo, sobre todo en temas de infraestructura, temas que ya se nos salen de las manos porque allá no llegamos, ese no es nuestro alcance. Nuestro alcance está más en tema dotacional y en tema tecnológico. Entonces creo que poder llegar a todos los colegios, sí estamos generando un impacto social que permite que ese presupuesto sea de gran impacto. Entonces, veo esto con buenos ojos, poder llegar a todos los colegios. Gracias, presidente, y gracias, Edil. Edil José Cornelio Hernández tiene el uso de la palabra. Presidenta, yo entiendo el sentido de esto. Se aprobó 10 colegios en el cuatrenio. Resulta que yo creo que la administración le dice al DILE, venga, ¿qué colegios podemos favorecer con estos recursos? Y ellos dicen, este colegio necesita un computador, esto necesita otro. Y mirando los recursos si alcanzan para todos los colegios o para la gran mayoría de colegios, beneficiarlos a todos, pues mejor. Nos quitamos una carga de encima. Yo sé que el plan de desarrollo dice 10 colegios, pero 10 colegios en beneficiar, y le preguntaba, no, la alcaldía o la Fondo de Desarrollo Local no puede hacer arreglos locativos en los colegios, solamente elementos que necesiten. El DILE dirá, este colegio Miguel Antonio Caro necesita un computador o 3 computadores, y mirando los recursos le alcanza para 30 colegios, Juan Carlos. Entonces, básicamente hay un listado, debe haber un listado previo del DILE, que los requerimientos de cada colegio. Si alcanzan los recursos para 30 colegios, para 20 colegios, para 25, se pasa la meta. Yo no veo problema de eso. Es beneficiar con esos recursos realmente a los que más se puedan. Si pueden todos los colegios, perfecto. Si no se alcanzan todos los colegios, hay colegios que año tras año o vigencia tras vigencia se les ha dado recursos para ciertas cosas. Entonces yo creo que entre más cumplamos y con cosas de calidad, eso es lo importante, que cumplan con su especificación, pues yo creo que entre más beneficien, mejor. Yo no le veo problema a eso. Sí, 10 colegios. No podemos centrarnos en los 10 colegios exclusivamente, como las pymes o pymes. Y si hay gente más que se pueda favorecer, pues yo no le veo problema a eso. Lo importante es que sean las cosas bien hechas y con calidad, con productos que sean de calidad. Era eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, Edil José Cornelio. Cristian, tienes el uso de la palabra. Edil Fidel, primero empiezo con usted. Muchísimas gracias. Tiene toda la razón, Edil Fidel. Nosotros no hemos, a corte 31 de diciembre, no hemos impactado ninguno de las 20 proyectos del sector cultural y creativo. ¿Por qué? Pues porque el contrato se adjudicó a finales de año y esperamos este año, en el primer semestre, poderlos financiar los 40 proyectos. No, aún así no significa, igual nosotros cuando lleguemos a impactarlos, obviamente, Edil Fidel, quisiéramos que también se invitara al contratista cuando el contrato se finalice. Creo que en este contrato también quedó la presentación final para que diga cuáles fueron los proyectos que impactaron y que vengan acá las personas beneficiadas. Efectivamente, lo que usted dice tiene toda la razón. Nosotros no podemos acá presentar algo a futuro, sino lo que fue a corte 31 de diciembre. A corte 31 de diciembre, de la meta contratada de 20 proyectos, tenemos 0 financiados. En lo de los dos colegios, sí, digamos que nosotros no tenemos lamentablemente la capacidad, según las metas que tenemos en el plan de desarrollo, de hacer alguna intervención a las sedes educativas de nuestra localidad. Si tuviéramos esa capacidad, creo que ahí sí la plata no alcanzaría. Ahí sí la plata no alcanzaría. Esa es una meta directamente que tiene la Secretaría de Educación.
Eso es la Secretaría de Educación, es la única que puede intervenir cada uno en infraestructura de sus colegios. En la dotación nosotros cumplimos con dotarlos todos. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, que la Edilesa Natalia, digamos, nos dice, bueno, y si en el 2028 ustedes van a dotar a los 10 colegios, pero ya no les alcanza la plata, ¿y entonces qué? ¿Cómo van a hacer? Porque claro, lo que entiendo es que la Edilesa Natalia pues nos dice es, ustedes dijeron que van a dotar todos los 40 colegios, o bueno, los 30 y... Con ese recurso que hay, estamos en cero. ¿Pero por qué? Porque no se ha podido hacer el ingreso a almacén. ¿Qué pasó? Computadores, se compraron... Presidenta, qué pena. Voy a volver a hacer la aclaración, Cristian. Es que mi inquietud va en la dirección que lo plantea el edil Fidel, y es que nosotros a fecha de hoy no estamos hablando de lo que la administración quiere hacer, sino de lo que la administración ha hecho, y por eso, Presidenta, pues usted ha traído a colación esto para que revisemos qué se hizo con el presupuesto del año 2025, que como ya lo hemos manifestado, pues se va a empezar a ejecutar acá, y pues infortunadamente se contrató casi que a finales de año. Entonces, frente a ese tema, Cristian, pues es muy valioso que la administración sueñe en grande, o viéndolo desde un punto de vista más realista, pues podríamos decir que el plan de desarrollo quedó mal elaborado porque las cifras no fueron planeadas de debida forma, porque vemos algunas fases muy desfasadas, como por ejemplo esta meta que se aprobó inicialmente 10 y ahora decimos que vamos a dotar todos los colegios. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Como ustedes aquí están planteando una meta superior, y si inicialmente teníamos 10 colegios y se distribuyó ese rubro, que no sé cuál quedó, pero en el presupuesto que tengo acá para las sedes educativas, lo que correspondió al 2025 eran 9.095 millones de pesos, perdón, 995 millones de pesos. Entonces yo quiero saber, frente a ese recurso 2025, ustedes ya no dotarían 2 colegios, sino que la cifra tendría que ser muchísimo más elevada para que corresponda con la información que ustedes nos están dando. Entonces, lo que yo quiero que me aclaren frente al tema de las metas de los colegios es cuántos colegios se intervinieron con ese dinero que ya pues entendería yo que está comprometido, y ya ustedes hicieron las órdenes de compra y, como tú lo manifiestas, están esperando a que ingresen al almacén. Entonces esa es la claridad que yo quiero que quede hoy en la corporación. Edilesa Natalia, muchísimas gracias. Efectivamente, a corte 31 de diciembre tenemos 0 de dotación de las sedes educativas. 0. No las hemos dotado. La meta que nosotros nos propusimos es de 9. No se ha podido, y en eso yo les puedo dar fe porque no se han podido hacer eso. Nosotros si no estoy mal, fue el 14 de diciembre, estuvimos y pues yo acompañé eso, la revisión de los computadores en Mosquera, mirando uno a uno los computadores de los 500 que se habían pedido según las sedes, según lo que nos habían pedido cada uno de los rectores de los colegios. Por eso no se pudo cumplir, porque el 14 de diciembre estábamos revisando y aún así faltaban los computadores que ellos nos iban a entregar, y luego se hizo otra visita por parte del área técnica de educación de nuestra alcaldía, y ya recibieron todos los otros computadores. Entonces estamos en proceso de que hagan el ingreso al almacén, pero se va a cumplir. Y efectivamente, o sea, Ilesa Natalia, para responder, es 0 para el 2025 a corte 31 de diciembre. Pero nosotros creemos que esto para corte, que acuérdense que se hace el corte trimestral. Entonces, para corte 31 de marzo ya vamos a estar en las 9 sedes educativas dotadas, es decir, con el 100% de lo que nosotros proyectamos. Ok, Cristian, entonces para recapitular, si se entendió bien, para 2025 o con el presupuesto 2025, lo que se va a hacer por parte de la alcaldía local es impactar la dotación de 9 instituciones educativas, ¿sí? Que se dotarán en efecto durante este primer semestre. Trimestre incluso. Trimestre, ok.
¿cuánto dinero? Porque como son unas órdenes de compra, me imagino que igual para que esos computadores lleguen a las instituciones educativas, ¿cuánto dinero ya entonces se giró, me imagino, para comprar esos, para que nos recuerdes cuánto fue esa cifra, por favor? Gracias, Edilesa. Efectivamente, con las órdenes de compra se van a impactar 9. Este año 2026 se van a impactar otros 9 y el año 2027 otros 9 y el año 2028 creo que son 10 que tenemos. El valor de las órdenes de compra, sí, todos los colegios ya, o sea, claro, pero ¿cuáles? ¿Los de 2026 o 2025? Los primeros 9, claro, claro, esos colegios nosotros los tenemos ya identificados. ¿Cuáles fueron los 9 colegios que nos dieron? No, no los tengo acá no los tengo. Por una razón, pues porque eso, diga, a nosotros nos da ese listado directamente la DILE. La DILE nos dice, estos son los 9 colegios que yo quiero que se impacten en este colegio, en este año, estos son los 9 que yo quiero que se impacten en el siguiente y así. ¿Listo? Em, Edilesa Camila nos preguntaba sobre las MIPIMES, las 100 MIPIMES y las 125 si se reduce el presupuesto. No, Edilesa, no se va a reducir el presupuesto sigue total, así se impacten 125 MIPIMES, así se impacte más la meta que nosotros tenemos proyectada en el plan de desarrollo. Igual nosotros tenemos, se va a impactar todo el recurso y todos los números que tenemos acá proyectados en el plan de desarrollo. Para las órdenes de compra, Edilesa Natalia, pues también me gustaría, si quieren, nos solicitan el valor exacto de cada orden de compra y de los colegios y nosotros se lo respondemos si quiere por escrito para tener todo eso clarito de cuánto fue el recurso que se les dio para eso. ¿Listo? Y Edilesa Camila, ahí ya tendrán ustedes la respuesta de esas son las órdenes de compra. Obviamente ustedes también se pueden meter ahí en Colombia Compra y aparece que obviamente no les estoy diciendo que yo les estoy diciendo que les vamos a facilitar la información, nosotros se las vamos a dar, pero también les estoy diciendo, si quieren ir adelantando, pueden ir mirando las órdenes de compra en Colombia Compra. No obstante, nosotros esperamos, Edilesa Camila, y acá ya con Julián estamos dejando apuntado cuáles son los colegios, entonces les vamos a dar dos respuestas. Uno, ¿cuánto fue el valor de cada orden de compra? Y dos, ¿cuáles fueron los colegios que se van a impactar para el año 2025? Y listo. Que debería dar un total de 455.644.124. Que debería dar... Es lo que dice aquí en la diapositiva. Miren el proyecto, en la diapositiva. Exacto, ¿qué era lo que yo le decía digamos, cuando lo empecé a hablar? Cuando nosotros decimos dotar las 10 sedes educativas, teníamos en el presupuesto del POAI de 1.142 millones, ¿sí? En el POAI. En el POAI, 1.142 millones. Cuando los colegios nos dicen, recuerden que los colegios no pueden decir, nosotros no les vamos a decir, o sea, el DILE la DILE conoce este recurso. La DILE es la primera en el momento del POAI que sabe cuánto recurso le toca. Pero ellos no pueden a nosotros pedirnos, no, si tengo 1.142 millones, entonces le toca a cada colegio de a 114 millones. No, ellos tienen que hacerlo mirando qué es lo que necesita cada sede. Ellos no pueden decir, no, a mí me dan los 114 millones y yo miro cómo me lo... No, porque hay instituciones educativas que, por ejemplo, tienen todavía algunos televisores o tienen algunos computadores que no han podido usar, que se los da directamente el nivel central. Entonces, ellos tienen que, o sea, esto no es de comprar por comprar y gastar por gastar los 114 millones en cada colegio, no. Según lo que ellos nos dan, la lista que nos dan, hay colegios que tienen computadores que se les dio el año en el plan de desarrollo pasado. Entonces ellos no tienen la necesidad de los computadores. Entonces ellos ¿qué nos pidieron? Nos pidieron unos computadores de escritorio. ¿Para qué? Para temas administrativos. Y otros colegios nos pidieron, no, es que yo no necesito computadores, yo no necesito porque si yo estoy bien dotado, yo necesito temas porque ahí dice dotar las sedes con recursos pedagógicos.
Entonces yo necesito recursos pedagógicos, necesito una compra de elementos para los jardín, para los primeros niños del colegio, de grados de primero a tercero. Entonces nosotros tenemos que comprar lo que ellos nos dan. Nosotros no podemos acá decirle, no, si nosotros tenemos 1.000 millones, entonces ustedes cojan de a 114 cada uno, no. Eso sí es un listado que nos da directamente la DILE y que obviamente programan entre ellos allá en con cada uno de los rectores, en las mesas que hay, y ellos son los que levantan la mano y dicen, yo quiero estar dotado este año porque sí tengo una necesidad de tantos televisores y pues eso es lo que se da. Y básicamente eso, Presidenta, yo creo que ya están dadas todas las respuestas. Faltaría y quedaría esa que la dilesa Natalia, que yo creo que con Julián la vamos a mandar. Es una respuesta que va en dos temas. Primero, cuáles fueron las órdenes de compra, el valor de cada orden. Y segundo, cuáles fueron los colegios que se solicitaron la dotación. Y ya, ¿listo? Gracias, Cristian. Bueno, yo creo que sí es importante y yo sí agradecería como la administración local que para las siguientes sesiones que nos faltan, pues este tipo de diferencias presupuestales puedan tener la documentación y la evidencia. O sea, hay unos casos muy específicos como este, como Atenea, bueno, ustedes mismos los pueden evidenciar que hay una expectativa, pero finalmente se toma una decisión diferente por parte de la administración por las razones que sean, en este caso por las solicitudes que hace la DILE, pero pues para nosotros sí es importante tener la información completa en la sesión, ¿sí? Que acá de una vez ya hubiesen podido tener, mire, se beneficiaron tantos colegios con estas órdenes de compra, cada una por este valor, que que eso genera un total en dinero. Por tanto, tú mencionas una cifra del POAI de 1.000 y tanto, pero por ejemplo, la dilesa Natalia está viendo el cuadro del POAI 2025 y es un valor menos. Entonces, sí creo que es importante poder en esas situaciones tan específicas, poder tener como una claridad de la información, ¿sí? Y aquí pues no estamos hablando de lo que ya habíamos dicho en otras ocasiones del SECPLAN, no, son situaciones como muy particulares que pues generan duda y también pues nos podemos confundir. Y pueda que ustedes tengan la explicación técnica que corresponde, pero es mejor sí poderlo evidenciar porque nos queda es pendientes cosas de un objetivo, cuando ya en la próxima sesión, pues la idea es agotar objetivo número 4, ¿sí? Entonces, pues en esta ocasión, para darle como el trámite correspondiente igual al control político, pues sí solicitamos que esa información sea enviada por escrito y como primera parte en el próximo control político que vamos a hacer, objetivo número 4, pues se puede aclarar de una vez eso, así sea objetivo número 3, para que le demos la continuidad y no queden como dudas al respecto, si les parece bien. ¿Algún edil o edilesa quiere hacer alguna otra acotación? Edil Fidel en su última intervención. Sí, igual será muy breve. Gracias, presidente. Su merced, Cristian, ha aludido al POAI, que es el Plan Operativo Anual de Inversiones, que es una parte del presupuesto anual. Y yo he sido enfático en recalcar de que el POAI, como tal, no ha sido objeto de estudio y análisis de esta corporación. Lo que se presentó en el acuerdo correspondiente a la aprobación del presupuesto son dos rubros: funcionamiento e inversión. El desglose del uno y del otro no aparece por ningún lado. Y el ciudadano que llegue a mirar la sesión tendría que sobreentender de qué se está hablando. Resulta que pues, no necesariamente eso es así. Considero que es indispensable también, así aparentemente sea complicado, tener la comparación de plan de desarrollo local. Vimos que hay una meta que en el plan de desarrollo local prevé 995 millones de pesos, que para efectos de plan operativo anual de inversiones son 1.040 y pico millones, ¿sí? Y eso
lo entendemos, pero no necesariamente toca sobreentenderlo y que todas las personas lo puedan tener claro. Entonces creo que es conveniente, de verdad, para dar el paso a paso de la ejecución presupuestal, tener esas claridades. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, presidente. Gracias, Presidenta. Una cosita. Edil, nosotros creo que ya enviamos en la primera sesión de este año un cuadro de POAI que es un Excel bastante explicado. Entonces creo que está por ahí y ya aparece cada una de las metas. Entonces, sí, ese creo que ya está enviado, Dana. No sé si de pronto pueden buscarlo y se lo reenvían, por favor, a los honorables ediles y para que lo revisen y digamos tenerlo. Y sí, Edil, pues usted tiene toda la razón. El POAI es simplemente eso. Muchísimas gracias, honorables ediles, edilesas. Nos vemos el otro lunes. Que estén muy bien. Pues si no Pero un tengo otras. momento, Cristian, que la Dilesa va a hacer su última intervención. Gracias, Dilesa presidente. Natalia. No, no es la cuarta, es que no entendían mi pregunta. Pero hay una cosa, presidenta, que a mí sí me gustaría que lo analicemos y es lo que tiene que ver frente al tema de que estamos analizando los 5 objetivos del plan de desarrollo, pero pues dentro de estos objetivos hay uno, Cristian, que corresponde a los gastos de funcionamiento de la administración local. Sin embargo, pues como ya lo hemos hablado, vamos a tratar el tema de excedentes, bueno, no son excedentes financieros, son los traslados, pero veíamos en el tema de Atenea una de las referencias que nos indican a los cuales se enviaron estos 3.000 millones de pesos, hace referencia a dotar o equipar una sede administrativa de la localidad que esta corresponde al gasto de funcionamiento de la alcaldía local. Y frente a este tema, presidenta, pues a mí sí me parece que desde ya la corporación tiene que analizarlo cómo se hizo este traslado de este recurso, porque cuando nosotros aprobamos el plan de desarrollo, en su momento, otro Cristian de la administración que nos acompañó en el proceso nos indicaba que cuando se hacen estos traslados tienen que estar dentro del mismo objetivo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ve que se pasó de un rubro que correspondía a educación a otro rubro que podría ser de funcionamiento. Entonces, frente a ese tema, Cristian, lo que ya manifestaba el edil Fidel, sí me gustaría que nos enviaran esa información por escrito para que nosotros lo vayamos revisando. Y pues también, por favor, Dana, para que quede en acta que la administración nos presenta el día de hoy un rubro en lo que tiene que ver al tema educativo y no se aclara lo que corresponde al valor total del rubro, como ya lo manifestaba la edilesa Camila, y por eso intervine en varias oportunidades para que se aclarara y quedara la pregunta ahí, pero pues volvemos a lo mismo, presidenta, sí me preocupa mucho que la información que nos están dando aquí pues no se esté ajustando a la información que nosotros tenemos, porque en este orden de ideas, si hay 400 millones, redondeándolo porque es un poco más superior la cifra, y nosotros aprobamos más de 1.000 millones de pesos, pues entonces ahí hay una diferencia bastante grande y se supone que estos debates de control político, presidenta, pues era para saber dónde estaba la plata. Y pues lo que yo sí estoy viendo es que aquí esta información no está explicada y me preocupa mucho el tema de cómo se están destinando los recursos por parte de la administración local de Engativá. Por ahora, presidenta, dejaría ahí mi intervención. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Siguiente punto del orden del día, agotado el punto principal. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios le concedo el uso de la palabra al edil Pablo Molano. Presidente, gracias. Presidente, para convocar mañana 9:30 de la mañana, mañana martes 11 de febrero, 10 de febrero, 9:30 de la mañana, sesión Comisión de Educación, Cultura, Recreación, es que esa era la idea para ver qué cara hacía. Educación, Recreación y Deporte con el tema seguimiento al proceso jurídico de la Casa de la Cultura. Convocados administración local y segundo tema también el cumpleaños de mi colega Jessica Andrea Acosta. Gracias, presidente.
Siendo las 11:18 de la mañana, damos por terminada y finalizada la sesión del día de hoy, Comisión de Presupuesto. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.